Buenos días. Continuando con la unidad 4 de Derecho Procesal Penal, nos toca explicar ahora la unidad número 4, y para ello es indispensable primero conceptualizar a la jurisdicción. La jurisdicción proviene de las palabras latinas juris dictio, que en definitiva significa decir el derecho. Se denomina jurisdicción al poder que el Estado confiere normativamente a ciertos órganos que son propios y que son creados desde su constitución política y que estatuye y organiza por ley, para que estos órganos puedan decidir y dar solución a los conflictos sociales conforme la ley. Es ejercida por personas físicas que transitoria o permanentemente se encuentran bajo la soberanía de la República Argentina o entre estos individuos y el propio Estado. Decisión o solución que se respalda, se cumple con su propia fuerza pública si hubiera necesidad. De esta forma, habría que decir que la jurisdicción es la capacidad que tiene el juez para decir el derecho, dijimos. Los jueces de cada provincia tienen limitada su capacidad para decir el derecho en su ámbito territorial. Y en caso de los jueces penales, esa limitación opera propio del concepto de comparencia respecto a hechos reputados como delitos por el agente fiscal. Francisco Dálvora, en su obra de Código Procesal Penal Comentado de la Nación, afirma que la jurisdicción es la función pública procesal ejercida por órganos estatales en el proceso penal con exclusividad, no así en el proceso civil, donde pueden asumirlas árbitros y amigables componedores, en cuya virtud se dilucidan o dirimen conflictos suscitados entre particulares o entre estos y la comunidad. De manera elemental puede decirse que consiste en la aplicación del derecho en los casos concretos. Mientras tanto, habría que diferenciarla de la jurisdicción penal y decir que la jurisdicción penal es el poder emanado de la Constitución, que puede ser nacional o Constitución provincial, y acordados a los tribunales del Poder Judicial para conocer a través de un proceso penal y con arreglo a las normas de ese proceso sobre la existencia concreta de un hecho delictivo que ha sido motivo de una acusación, y de esa forma decidir de modo imparcial e independiente sobre la responsabilidad penal de sus partícipes, haciendo actuar la ley penal concreta en el caso concreto, imponiéndole, si correspondiere, una pena efectiva o una medida de seguridad o alguna otra medida alternativa que no implique punitividad. Importa cómo la jurisdicción penal es receptada en nuestra legislación procesal, y el Código Procesal Penal de la Nación da tratamiento a esa jurisdicción entre los artículos 18 al 21, inclusive del Código Procesal Penal de la Nación, tratando desde su naturaleza y extensión jurisdicciones especiales, prioridad de juzgamiento, las jurisdicciones comunes y también la unificación de penas. En cuanto a la naturaleza de la jurisdicción, Claría Olmedo ya afirmaba que es un ejercicio impuesto del poder estatal soberano y tiene tres potestades. La primera es la de declarar la aplicación de la ley penal en los casos concretos. La segunda implica imprimir fuerza ejecutiva a la declaración con que se aplica esa ley penal en concreto. Y la tercera potestad, es la de dictar disposiciones adecuadas para la ejecución de la sentencia y, en general, para la efectiva aplicación de la ley penal y de las medidas de seguridad. La naturaleza de la jurisdicción es un tema que ha sido analizado por distintas teorías que son subjetivas, objetivas, mixtas y funcionalistas,
que los dejo para el estudio profundo en otra oportunidad. Debemos afirmar que esta actividad jurisdiccional se regula o está regulada por una serie de principios que vale la pena mencionar. El primero es que es indeclinable, también es improrrogable e indefectible. La indeclinabilidad consiste en la prohibición que tiene el juez de rehusar a una decisión. El juez es el órgano designado por el Estado para ejercer la jurisdicción concreta y no puede negarse a ejercerla, cualquiera sea la personal o el hecho sometido a su juzgamiento. Es decir, la jurisdicción no implica fungibilidad, no es fungible, o sea, no puede ser sustituido por otras formas de actividad cognoscitiva o potestativa a cargo de otros sujetos públicos o privados. El monopolio de la represión la tiene el Poder Judicial y en el caso concreto el juez que le toque juzgar la cuestión puntual en concreto. Respecto del segundo, la improrrogabilidad, se refiere a la prohibición que tienen las partes de acudir a un juez determinado distinto de aquel que fuera previamente señalado directamente por la ley, que es quien tenga que resolver. La indefectibilidad es la garantía de que la decisión provenga de un órgano judicial, que es el único habilitado para imponer una pena luego de un juicio previo, debiendo ser activada por una acción acusatoria, que es la que pone en movimiento la función jurisdiccional, con lo que no puede acudirse a la utilización de la justicia por mano propia. Respecto de las características, podemos mencionar como primera de ellas que la jurisdicción es un poder deber, desde que comprende la facultad del juez o del tribunal de decidir los asuntos que se someten a su conocimiento y el deber que se encuentra de administrar justicia cada vez que esa actividad sea requerida en un caso concreto. Por eso es un poder deber. Es ejercida por órganos independientes, que es la segunda característica, que integran un poder del Estado provisto de autonomía con relación a los poderes políticos y que, a diferencia de los órganos administrativos, no se hallan sujetos a las directivas o instrucciones de superiores jerárquicos. La tercera característica es que es indelegable, es decir, que solo puede ser ejercida por la persona designada al efecto cuyas condiciones de idoneidad se han considerado previamente. Hace la soberanía del Estado, que es la cuarta característica, por lo que la jurisdicción solamente puede ejercerse dentro de los límites territoriales del Estado y en aquellos lugares permitidos por determinadas leyes internacionales. Otra característica es que posee el imperium necesario para desarrollar la actividad que le es propia y puede emplear la fuerza que le es propia también. En el caso solamente estrictamente necesario que fuera preciso esa utilización de la fuerza. Por ejemplo, al practicar un embargo, al hacer un secuestro, hacer compeler a testigos reticentes al llamado judicial. Es de orden público, que implica que las leyes no pueden ser ni modificadas ni alteradas por la simple decisión o la voluntad de una persona. Es exclusiva, solamente puede ser ejercida por los jueces, que son los órganos creados por la ley para su ejercicio. Hace también a la garantía del juez natural. Se vincula a la idea de conflicto, es decir, donde existe una situación de conflictividad, hay necesidad de que intervenga la jurisdicción. Este rasgo común a la jurisdicción se presenta en su aspecto penal inicialmente como un conflicto entre el Estado, representado por el acusador público, y el imputado, aunque es dable destacar que modernamente, al ser admitida la víctima como querellante, se puede traducir la idea de conflicto como disputa entre intereses subjetivos de particulares eventualmente. Y la otra última característica es que es unitaria, puesto que siempre cumple la función de declarar el derecho ante un conflicto concreto, pudiendo distinguirse la competencia civil, laboral y comercial. Es necesario
hacer una diferencia, antes de entrar al concepto de competencia, entre jurisdicción y competencia, que vulgarmente en un léxico común pueden llegar a ser interpretados como sinónimos y técnicamente no es así y hay que diferenciarlos. Se podría decir que la competencia es la medida justa de la jurisdicción. La jurisdicción, dijimos recién, era el decir el derecho por medio de los órganos pertinentes, ¿verdad? Y la competencia es el ámbito lícito dentro del cual los órganos judiciales pueden cumplir con su específica función de desplegar la tarea jurisdiccional que le fuera encomendada. Vázquez Rossi afirma que la competencia es una división de índole funcional dentro de la que se desenvuelve el ejercicio del poder jurisdiccional por parte del órgano correspondiente. Esa división funcional se concreta a través de la noción de competencia que fija el ámbito y modalidades dentro de los cuales cada órgano jurisdiccional ejerce sus facultades específicas, por lo que puede entenderse como la aptitud que tiene el juzgador para el ejercicio de la jurisdicción en los casos concretos. Eso es la competencia. En definitiva, la competencia va a delimitar la zona de conocimiento concreto, de intervención, decisión y ejecución de un juez o de un tribunal, determinando el espacio, la materia y también el grado de aquellos asuntos que van a ser de su incumbencia y de su decisión. Dentro de la República Argentina y como consecuencia directa de un sistema federal de gobierno como es el nuestro, encontramos que existen tres tipos de competencia: la ordinaria, la nacional y la federal. La ordinaria es la normal o habitual que deviene de una facultad no delegada de las provincias a la nación. La nacional, que actúa como justicia ordinaria dentro del territorio de Capital Federal, y esto tiene una explicación porque cuando se federalizó la ciudad de Buenos Aires y se transforma en capital federal de nuestro país, aquellos tribunales de la provincia de Buenos Aires que oportunamente funcionaban fueron desplazados y fueron sustituidos por tribunales nacionales. La distinción entre jueces nacionales y jueces federales ha sido objeto de varias confusiones, de más de una confusión, y también de proyectos de unificación, de competencia, toda vez que se sostenía que en definitiva nos surge de una manera indiscutida, directa, de nuestra Constitución Nacional. Y la competencia federal, que debemos decir rápidamente que es una competencia de carácter absolutamente excepcional, limitada y circunscripta a determinados ámbitos territoriales de personas y en algunos casos cosas que tengan relación con el Estado Nacional o algunas materias específicas. La competencia federal, de acuerdo a la normativa vigente en nuestro país, es de competencia federal aquellas causas que versen sobre puntos que estén regidos por la Constitución y por los tratados internacionales. Las que traten sobre embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros, las de almirantazgo y cuestiones marítimas, los asuntos que en la nación sea directamente parte, las que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y los vecinos de otra provincia, entre los vecinos de diferentes provincias y entre una provincia o sus vecinos contra un estado o contra una ciudad extranjera. En estos casos actúa de una manera directa y exclusiva la justicia federal, que dijimos tiene su carácter excepcional. Se puede caracterizar a la justicia federal a la competencia federal como suprema, ya que sus decisiones no pueden ser revisadas por otro tribunal que no sea también de índole federal, aunque algunos autores, como por ejemplo Hauchen, advierten que las decisiones pueden eventualmente ser revisadas por la Corte Suprema,
por intermedio de un recurso extraordinario, puesto que toda sentencia definitiva de mérito dictada por un tribunal es pasable por la vía de excepción, digamos. Justamente también es de excepción porque las provincias conservan facultades que no han sido delegadas directamente a la Nación, es decir, que se sostiene en función del propio modelo constitucional que se basa en la organización federal, según la cual solo pueden intervenir en aquellos casos expresamente que la provincia haya delegado. Es expresa y restrictiva, que implica que debe circunscribirse a los casos taxativamente determinados, sin que pueda extenderse por una vía interpretativa, ni por analogía, ni por una ley del Congreso, ya que estaría colisionando de una manera directa de cara a la Constitución Nacional. Por su parte, la competencia ordinaria es aquella que ejercen cada una de las provincias dentro del ámbito de sus respectivos territorios. El artículo 5º de la Constitución Nacional establece que cada provincia dictará su propia constitución bajo el sistema representativo republicano, en la que se aseguren los derechos fundamentales de los habitantes y su administración de justicia. El 7, por su parte, de la Constitución, dispone que los procedimientos judiciales de una provincia gozan de entera fe en las demás provincias. Y fija el artículo 8 que la extradición de los criminales es una obligación recíproca entre todas las provincias. A su vez, el artículo 75 de nuestra Carta Magna fija las atribuciones del Congreso de la Nación y en el inciso 12 le otorga la facultad de dictar códigos generales sin que alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo una u otra jurisdicción.